El sol de la tarde golpeaba con fuerza sobre el pavimento de Córdoba, una ciudad que nunca parecía detenerse, ni siquiera para tomar aliento. Dentro del bodegón El Rincón del Tango, el aire estaba cargado con el aroma a café, medialunas recién horneadas y el sonido incesante de los cubiertos chocando contra la porcelana. Lucía, una joven de 23 años con una mirada que reflejaba una madurez forzada por la necesidad, se movía entre las mesas con una agilidad casi rítmica. Tenía 2 empleos, una cuenta de alquiler que ya sumaba 15 días de retraso y un cansancio que se le instalaba en la base de la nuca como un inquilino perpetuo. Sin embargo, cuando Lucía trabajaba, lo hacía con una entrega que no parecía pertenecer a alguien que ganaba el salario mínimo y dependía de las propinas para completar el mes. Aquel martes, el salón estaba particularmente lleno. Ejecutivos con prisa revisaban sus relojes de pulsera mientras grupos de turistas comentaban sus visitas a las Sierras Chicas. En medio de aquel caos organizado, en una mesa discreta situada al fondo cerca de una ventana que daba a un callejón sombreado, estaba sentada una mujer mayor. Hortensia, de unos 70 años, vestía con una elegancia sencilla pero desgastada. Sus manos nudosas y marcadas por el paso del tiempo, temblaban de una manera que hacía que el simple acto de sostener una cuchara se convirtiera en una batalla épica. Lucía la observó desde la distancia mientras entregaba un pedido de milanesa con puré en la mesa 8. Notó cómo la anciana miraba su plato de sopa con una mezcla de frustración y vergüenza, mientras el resto de los comensales la ignoraban por completo sumergidos en sus propias vidas aceleradas. Había algo en la fragilidad de Hortensia que le recordó a Lucía a su propia abuela, aquella mujer que la había criado en un pequeño pueblo de La Rioja y que había pasado sus últimos días luchando contra la misma sombra que parecía acechar a la mujer de la mesa del rincón. A pesar de que el gerente la miraba con impaciencia y de que la mesa 4 reclamaba su cuenta, Lucía sintió un tirón en el pecho que no pudo ignorar. La empatía, en un mundo movido por el interés, es a veces el acto más revolucionario que una persona puede realizar. Con delicadeza y una sonrisa que buscaba transmitir paz, Lucía se acercó a la mesa de Hortensia. La anciana levantó la vista, sus ojos nublados por los años y por una soledad que dolía ver. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Lucía en un susurro, evitando atraer la atención de los demás clientes para no lastimar la dignidad de la mujer. Hortensia intentó responder, pero su voz salió débil, casi como un suspiro atrapado en la garganta. Sus manos volvieron a agitarse sobre el mantel blanco, provocando que unas gotas de caldo salpicaran la madera de la mesa. «Tengo Parkinson, mi vida», respondió finalmente Hortensia, con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Por eso no puedo comer bien. A veces, las manos deciden que ya no quieren obedecer al corazón». Lucía respiró hondo. Tenía pedidos acumulados. El sudor le corría por la espalda, y sabía que el gerente le llamaría la atención por perder el tiempo. Pero en ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Tomó una decisión silenciosa, movida por una fuerza que no se compra con dinero. «No se preocupe por eso», dijo Lucía con voz firme pero dulce. «Espere un momento. Voy a buscar una sopa que sea más fácil de tomar y yo misma la ayudaré. Aquí nadie tiene prisa, aunque parezca lo contrario». En menos de 5 minutos, Lucía regresó con un tazón de sopa de fideo caliente y humeante. Ignorando las miradas de impaciencia de un cliente en la mesa de al lado, retiró la silla contigua a la de Hortensia y se sentó, con una paciencia infinita. Comenzó a ayudar a la anciana, llevándole la cuchara a la boca con una mano firme que servía de ancla para el temblor de la otra. Mientras Hortensia comía, Lucía le preguntaba si había alguien acompañándola o si alguien vendría a buscarla. La anciana comenzó a relatar pequeñas historias de su juventud, de cómo Córdoba solía ser más silenciosa y de cómo extrañaba el olor a tierra mojada de su infancia. Lo que ninguna de las dos sabía era que a unos pocos metros de distancia, apoyado discretamente contra la pared de madera oscura que separaba el salón de la entrada, un hombre las observaba con una intensidad abrumadora. Se trataba de Gerardo, un hombre de 41 años. Dueño de 3 de las empresas más importantes del centro del país. Gerardo era conocido en el mundo de los negocios por su frialdad y su eficiencia implacable. Se decía que su corazón se había endurecido tanto como el acero que fabrican sus plantas industriales. Llevaba 14 minutos allí de pie con un café en la mano, que ya se había enfriado por completo.
Sus ojos no se habían apartado de la mesa del rincón desde que Lucía se había sentado al lado de su madre. Gerardo había traído a Hortensia al bodegón y la había dejado sola un momento para atender una llamada urgente, pero al regresar se quedó paralizado al ver la escena. Había visto a decenas de enfermeras y cuidadoras pagas ignorar los temblores de su madre con indiferencia profesional, pero nunca había visto a una extraña tratarla con tal nivel de ternura genuina. Algo que Gerardo creía haber perdido hacía mucho tiempo, una conexión humana básica, comenzó a agitarse en su pecho con una fuerza que lo desconcertó. Observaba cómo su madre sonreía, no con la cortesía obligada de quien agradece un servicio, sino con el brillo real de quien se siente visto y valorado. El ruido del bodegón parecía desvanecerse para Gerardo mientras seguía hipnotizado por la interacción entre Lucía y Hortensia. Se preguntó cuántas veces su propio equipo de asistentes, hombres y mujeres, con doctorados y sueldos de 6 cifras, habían desviado la mirada cuando Hortensia derramaba un vaso de agua en las cenas familiares. Todos sabían que era la madre del licenciado Gerardo, el gran magnate, y por ello le guardaban un respeto lleno de miedo y servilismo, pero nadie se había tomado el tiempo de ser simplemente humano con ella. Aquella moza, cuyo nombre Gerardo aún desconocía, estaba haciendo algo que el dinero no podía comprar. Estaba otorgándole a Hortensia el regalo de la paciencia. Cuando Lucía finalmente se levantó para volver a sus obligaciones, pues la presión del trabajo empezaba a ser insostenible, Hortensia la detuvo tomándola suavemente de la muñeca. La fuerza en los dedos de la anciana sorprendió a la joven. «¿Cómo te llamas, hija mía?», preguntó Hortensia con una chispa de esperanza, iluminando su rostro cansado. «Lucía, señora. Mi nombre es Lucía», respondió la joven con una sonrisa modesta, sintiendo un calor reconfortante en sus mejillas. «Lucía, qué nombre tan bonito para un alma tan llena de luz», murmuró la anciana. «Gracias por no tener prisa conmigo». Lucía asintió y se retiró rápidamente hacia la cocina, pues el cliente de la mesa 8 ya golpeaba sus dedos contra la mesa con una irritación evidente. No miró hacia atrás, no buscó el aplauso ni la validación de nadie. Para ella, ayudar a Hortensia no había sido una obra de caridad, sino un acto de justicia natural. Gerardo esperó a que Lucía se alejara para acercarse a su madre. Se sentó en la silla que aún conservaba el calor de la joven y miró el plato casi vacío. «¿Quién era ella, Gerardo?», preguntó Hortensia con una voz que recuperaba cierta vitalidad. «Solo fue gentil. A veces, eso es todo lo que necesitamos para recordar que todavía estamos aquí». Gerardo no respondió de inmediato. Su mente estaba trabajando a 1000 revoluciones por minuto, tratando de procesar la extraña sensación de humildad que lo embargaba. Llamó al gerente del bodegón, un hombre de mediana edad llamado Mateo, que acudió casi corriendo al ver de quién se trataba. Gerardo comenzó a hacer preguntas con una voz que no era la de un ejecutivo dando órdenes, sino la de alguien que buscaba desesperadamente una verdad. Mateo, nervioso, le contó que Lucía trabajaba allí desde hacía 18 meses. Le dijo que llegaba antes que nadie, que se iba después de todos y que en sus días libres hacía entregas en su bicicleta para poder pagar el tratamiento médico de su abuela, hasta que la anciana falleció hacía unos meses. Le contó que vivía en un departamento pequeño en el barrio Alberdi, compartiendo gastos con otra muchacha, y que nunca se había quejado, ni siquiera cuando los turnos eran dobles o los clientes groseros. Gerardo escuchó cada palabra en silencio. Lo que descubrió en esos 15 minutos sacudió algo dentro de él que el poder y la riqueza habían anestesiado durante años. Mientras Hortensia terminaba su comida con una tranquilidad que hacía meses no mostraba, Gerardo tomó una decisión. Cuando Lucía pasó de nuevo cerca de la mesa para retirar los platos, él la llamó. Ella se detuvo pensando que quizá el hombre iba a quejarse de alguna demora. «¿Conocía usted a mi madre de antes?», preguntó Gerardo mirándola directamente a los ojos. Lucía frunció el ceño confundida por la pregunta. «No, caballero, no tenía el gusto de conocerla». «¿Por qué lo pregunta?». «Porque la cuidó, como si la conociera de toda la vida, como si fuera su propia sangre», respondió Gerardo. Y por un momento, su voz flaqueó levemente. «Ella necesitaba ayuda», dijo Lucía con una sencillez que desarmó por completo al multimillonario. «Era lo único que yo tenía para ofrecer en ese momento. Un poco de tiempo y una mano firme. No es gran cosa». Gerardo sacó una tarjeta de su bolsillo. Era una tarjeta elegante de papel grueso con su nombre grabado en letras sobrias, Gerardo del Valle. Se la extendió a Lucía.
Llámeme mañana a las 10 de la mañana, le dijo. Tengo una propuesta de trabajo para usted. No es en el bodegón, es algo diferente. Lucía miró la tarjeta, luego miró al hombre y finalmente volvió a mirar la tarjeta. Para sorpresa de Gerardo, ella no la tomó con entusiasmo. Con una delicadeza extrema colocó la tarjeta de nuevo sobre la mesa. Con todo el respeto que usted se merece, caballero, no hice lo que hice para obtener un beneficio, dijo Lucía, con una dignidad que dejó a Gerardo sin palabras. Gracias por la oferta, pero tengo mi trabajo aquí y no necesito nada más. Dicho esto, Lucía hizo una pequeña inclinación de cabeza y caminó de regreso hacia la cocina. Gerardo se quedó allí sentado, sintiendo por primera vez en décadas que alguien rechazaba algo que él ofrecía. En ese bodegón ruidoso de Córdoba, una joven moza acababa de darle una lección que ningún negocio millonario le había enseñado jamás. Que la verdadera dignidad no tiene precio, y que la bondad, cuando es genuina, no acepta recompensas anticipadas. Aquella noche, en su lujosa residencia ubicada en las faldas de las Sierras Chicas, Gerardo no pudo conciliar el sueño. El silencio de la casa, roto únicamente por el suave tic-tac de un reloj de pared, parecía amplificar los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Hortensia ya dormía, pero antes de retirarse a su habitación, le había dicho algo que se le quedó grabado. Gerardo, ¿sabes qué es lo que más necesita este mundo? Personas que ayuden sin saber que las están observando. La imagen de Lucía devolviendo la tarjeta sobre la mesa se repetía en su mente como una película en bucle. Había en ella una mezcla rara de orgullo sin arrogancia y una integridad que él creía extinta en la sociedad actual. A las 6 de la mañana del día siguiente, Gerardo ya estaba en pie. No fue a su oficina en el centro financiero. En su lugar pidió a su chofer que lo llevara de regreso al bodegón El Rincón del Tango. Esta vez no llevaba su tarjeta de presentación. Llevaba a su madre y una propuesta que había madurado durante las horas de insomnio. Lucía ya estaba allí limpiando las mesas antes de que abrieran al público. Al ver entrar a Gerardo con Hortensia, se detuvo pensando que quizá habían olvidado algo el día anterior. Usted dijo que no quería trabajar para mí, comenzó Gerardo al acercarse, manteniendo una distancia respetuosa. Y lo entiendo. Mi mundo suele ser frío y está lleno de intereses, así que déjeme cambiar la pregunta. ¿Estaría dispuesta a trabajar con mi madre? Lucía dejó el trapo sobre el mostrador y los miró con curiosidad. Hortensia se adelantó un paso. Sus manos temblaban un poco menos esa mañana. O quizá era solo la ilusión de Lucía. Hija, dijo Hortensia con voz dulce, no necesito una enfermera que me tome la presión cada 5 minutos. Necesito una compañera. Alguien que me trate como a una persona y no como a un paciente. Alguien que tenga ganas de escuchar mis historias viejas de cuando Córdoba era solo campo. Gerardo dice que te pagará el triple de lo que ganas aquí, pero yo te digo que te daré un hogar donde serás respetada. Lucía respiró profundamente. Esta vez no devolvió la oferta de inmediato. Miró a Hortensia y vio en ella una soledad que resonaba con la suya. Pensó en su pequeño departamento, en las cuentas que siempre estaban al límite y en el vacío que había dejado su abuela. A veces, la vida te ofrece una salida de emergencia justo cuando crees que ya no puedes más. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó Lucía, buscando claridad entre tanta generosidad. Solo estar, respondió Gerardo con una humildad que le costó 41 años aprender. Tomar el café con ella, acompañarla a sus paseos, recordarle que el mundo todavía tiene belleza. No es una orden, Lucía, es un favor que le pido a su corazón. Lucía asintió lentamente. Aquella decisión tomada en un salón vacío con olor a café y limpieza cambiaría el rumbo de 3 vidas de maneras que ninguno podía imaginar. Pero mientras Lucía aceptaba, notó una sombra en la mirada de Gerardo cuando Hortensia mencionó un nombre que no encajaba en la conversación actual: Carmen. Hortensia se había quedado mirando a Lucía con una fijeza extraña y había susurrado: «Me recuerdas tanto a Carmen. Tenía tu mismo aire de no pedir permiso para ser buena». Gerardo se tensó visiblemente al escuchar ese nombre, y Lucía supo, con ese instinto que da la supervivencia, que detrás de la riqueza de aquel hombre y de la enfermedad de aquella mujer, había una historia oculta que apenas comenzaba a revelarse. La mansión de los del Valle era un lugar de una belleza abrumadora, pero también de un silencio sepulcral. Lucía se instaló en una habitación amplia que daba a un jardín lleno de bugambilias de colores vibrantes.
Durante las primeras semanas, su trabajo fue exactamente lo que Gerardo había prometido. Presencia. Pasaba las mañanas conversando con Hortensia bajo la sombra de un gran jacarandá, escuchando anécdotas sobre los antiguos industriales de la provincia de Córdoba y sobre cómo la familia del Valle había construido su imperio desde la nada. Sin embargo, el nombre de Carmen seguía apareciendo en las conversaciones de Hortensia como un eco persistente. Un día, mientras tomaban un té de azahar, Hortensia se quedó mirando un antiguo relicario que llevaba al cuello. «Carmen era mi mano derecha hace muchos años», confesó Hortensia, con los ojos perdidos en el horizonte. «Era una joven humilde como tú que trabajaba en esta casa cuando yo todavía tenía salud. Ella quedó embarazada y el padre del niño nunca se hizo cargo. Pero un día, cuando el pequeño tenía apenas 3 años, Carmen desapareció». Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. «¿Desapareció así nada más?», preguntó con voz trémula. «Se fue una mañana al mercado y nunca volvió», continuó Hortensia. «No dejó una nota, no se llevó sus cosas, dejó a su hijo aquí conmigo. Yo lo crié como si fuera mi propia sangre. Ese niño es Gerardo». Lucía se quedó sin aliento. La revelación de que Gerardo era adoptado y que su madre biológica lo había abandonado explicaba mucho de la frialdad del hombre. Sin embargo, algo en la historia no encajaba con la imagen que Hortensia tenía de Carmen. Según la anciana, Carmen amaba a ese niño más que a su propia vida. Mientras hablaban, Gerardo entró en la terraza. Su rostro se endureció al notar el tema de conversación. «Madre, ya hemos hablado de esto», dijo él con un tono cortante. «El pasado es un territorio muerto. No hay necesidad de desenterrar fantasmas. El pasado solo muere cuando se dice toda la verdad», respondió Hortensia con una firmeza sorprendente. Gerardo se volvió hacia Lucía y por un momento la máscara del empresario exitoso se agrietó. Había un dolor antiguo en sus ojos. El dolor de un niño de 3 años que todavía esperaba ver aparecer a su madre por el portón de la casa. Esa noche, Gerardo llamó a Lucía a su despacho. El aire estaba cargado de tensión y del aroma a tabaco y madera vieja. «Mi madre te ha contado lo de Carmen», dijo él sin preámbulos. «Lo que ella no sabe es que yo la encontré hace 3 años. Usando todos mis recursos, logré dar con su paradero». Lucía se acercó a la mesa sintiendo que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. «¿Está viva? ¿Por qué no se lo ha dicho a la señora Hortensia?» «Está viva», respondió Gerardo con voz ronca. «Vive en un pueblo pequeño llamado Alta Gracia, a unos 70 kilómetros de aquí. Pero no se lo he dicho a mi madre porque todavía no sé si puedo perdonarla, y porque hay algo más, algo que Carmen me contó y que cambia todo lo que creíamos saber sobre su desaparición». Gerardo comenzó a relatar la verdadera historia de lo que sucedió hace 40 años. Carmen no se había ido por voluntad propia. Raúl, el hermano menor de Hortensia, y un hombre ambicioso que manejaba las finanzas familiares en aquel entonces, la había amenazado de muerte. Raúl temía que si Hortensia llegaba a encariñarse demasiado con el hijo de una empleada, la herencia familiar pudiera verse comprometida. En una mañana de lluvia, Raúl interceptó a Carmen en el portón y le dio un ultimátum. Si no desaparecía de Córdoba ese mismo día, él se encargaría de que la policía la acusara de robo y de que nunca volviera a ver la luz del sol. Carmen, joven, sola y aterrorizada, huyó hacia el sur, pensando que algún día podría regresar por su hijo, pero Raúl se encargó de bloquear cada uno de sus intentos, interceptando sus cartas y amenazando a cualquiera que intentara ayudarla. «Raúl murió hace 6 años», dijo Gerardo apretando los puños sobre el escritorio. «Se llevó el secreto a la tumba. Carmen pasó décadas trabajando en casas ajenas en Alta Gracia, ahorrando cada peso para intentar encontrarme. Pero para cuando tuvo los medios, yo ya era un hombre poderoso, y ella tenía miedo de que yo la odiara por haberme dejado». Lucía escuchaba con lágrimas en los ojos. Pensó en su propia madre, de quien solo conservaba una fotografía borrosa y un nombre: Carmen. La coincidencia era tan fuerte que sentía que el aire le faltaba. «¿Por qué me cuenta esto a mí?», preguntó Lucía con un hilo de voz. «Porque mi madre tiene razón», respondió Gerardo mirándola fijamente. «¿Te pareces a ella? No solo en el rostro, sino en esa forma de cuidar a los demás, sin preguntar por qué. Mañana vamos a ir a Alta Gracia. Quiero que vengas con nosotros. Mi madre necesita saber la verdad, y yo necesito que alguien como tú esté allí para sostenernos si todo se derrumba». Al día siguiente, el viaje hacia Alta Gracia fue silencioso.
El paisaje de la provincia de Córdoba, con sus cerros y sus huertos de cítricos, pasaba velozmente a través de las ventanillas del auto. Hortensia iba en el asiento del copiloto con la mirada perdida en la carretera, presintiendo que aquel viaje no era un simple paseo. Al llegar a una casa pequeña de paredes blancas y tejas rojas, el corazón de Lucía latía con tal fuerza que temía que se le saliera del pecho. Una mujer de cabello canoso y ojos claros estaba regando unas macetas de geranios en el frente. Al ver el auto detenerse, la mujer dejó caer la regadera. El tiempo pareció detenerse. Gerardo bajó del auto primero, seguido de Hortensia y Lucía. «Carmen», susurró Hortensia con una voz que contenía 40 años de espera. La mujer se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer a la mujer que había sido su mentora, y al hombre que era el niño que nunca dejó de amar. Pero cuando su mirada se posó en Lucía, algo extraordinario sucedió. Carmen caminó hacia ella, ignorando por un segundo a los demás. «Lucía», preguntó Carmen, con un susurro que rompió el último hilo de resistencia de la joven. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Lucía, aunque en el fondo de su alma ya conocía la respuesta. «Porque yo te puse ese nombre antes de que tuvieras que quedarte con tu abuela en La Rioja», respondió Carmen, rompiendo en un llanto liberador. «Porque después de que Raúl me echó, tuve otra hija, pero la pobreza y el miedo me obligaron a dejarte con la única persona que podía protegerte mientras yo intentaba sobrevivir». El encuentro en aquella pequeña sala de Altagracia fue una amalgama de dolor, perdón y revelaciones que superaban cualquier ficción. Resultó que Lucía y Gerardo eran hermanos de madre. Carmen, tras ser expulsada de Córdoba, había intentado rehacer su vida, pero el destino la había golpeado una y otra vez. Había tenido a Lucía años después, pero cuando cayó enferma y se vio en la miseria más absoluta, decidió enviar a la pequeña con su abuela en La Rioja, esperando que allí tuviera una vida más estable de la que ella podía ofrecerle. Carmen nunca dejó de buscar a sus dos hijos, pero la sombra de Raúl y la falta de recursos la habían mantenido en la oscuridad durante décadas. Gerardo, conmovido hasta la médula, abrazó a su madre biológica por primera vez en 40 años. Hortensia, lejos de sentirse traicionada, tomó la mano de Carmen con afecto. «Perdóname por no haberte protegido de mi hermano», dijo Hortensia con sinceridad. «Perdóname por haber creído la mentira del abandono». Aquella tarde, bajo el sol de Altagracia, se reconstruyó una familia que había sido fragmentada por la ambición de un solo hombre. Lucía entendió finalmente por qué siempre había sentido esa conexión inexplicable con las personas mayores y por qué su corazón la había empujado a ayudar a Hortensia en aquel bodegón. No era solo casualidad, era el hilo rojo del destino que la estaba guiando de regreso a su verdadera identidad. Gerardo decidió que Carmen se mudaría con ellos a Córdoba. La mansión, que antes era un monumento al silencio y a la frialdad, se llenó de vida, de conversaciones largas y de la risa de dos madres que compartían el amor por los mismos hijos. Lucía no dejó de trabajar, pero ahora lo hacía gestionando una fundación que Gerardo creó para ayudar a personas con Parkinson y para apoyar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, asegurándose de que ninguna madre tuviera que volver a elegir entre su seguridad y sus hijos. La vida tiene una manera muy particular de enseñarnos que nada de lo que hacemos cae en saco vacío. A veces pensamos que un pequeño gesto de amabilidad, como ayudar a alguien a cruzar la calle o dedicarle unos minutos de atención a una persona mayor que se siente sola, es algo insignificante en el gran esquema de las cosas. Pero la historia de Lucía, Gerardo, Hortensia y Carmen nos demuestra que la bondad es la moneda más valiosa que existe, y que cuando la entregamos sin esperar nada a cambio, el universo se encarga de devolverla con intereses que no podemos ni imaginar. Para las personas que ya han recorrido gran parte del camino de la vida, para aquellos que peinan canas y llevan en su piel las marcas de 1000 batallas, esta historia resuena con una verdad profunda. Nunca es tarde para que la verdad salga a la luz y nunca es tarde para sanar las heridas del pasado. A menudo los adultos mayores son vistos por la sociedad como seres frágiles, que ya no tienen nada que aportar, pero en realidad son ellos quienes custodian la memoria y la sabiduría que necesitamos para no perder el rumbo. Hortensia, a pesar de sus manos temblorosas y su salud delicada, fue el puente que permitió que dos hermanos se encontraran y que una madre recuperara su lugar en el mundo. Su capacidad para ver más allá de la superficie y reconocer la luz en Lucía fue el motor que puso en marcha todo este milagro.
Esto nos enseña que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en el poder que ostentamos, sino en la calidad de nuestras conexiones humanas y en la integridad con la que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. La lección más grande que podemos extraer es la importancia de la empatía. Vivimos en un mundo que nos empuja a ser productivos, a ser eficientes y a no perder ni un segundo en cosas que no generen un beneficio inmediato. Pero es precisamente en esos segundos perdidos, en ese momento en que Lucía decidió ignorar su carga de trabajo para ayudar a una anciana a comer, donde reside la verdadera esencia de la humanidad. Si Lucía hubiera sido una moza más preocupada únicamente por sus propinas y por el reloj, hoy seguiría siendo una extraña para su propio hermano y para su madre. Fue su capacidad de detenerse y sentir el dolor ajeno lo que abrió las puertas de una nueva vida. Para quienes han vivido lo suficiente, saben que el perdón es la llave que abre las prisiones más pesadas. Gerardo tuvo que aprender a perdonar no solo a la madre que creía que lo había abandonado, sino también a sí mismo por haber albergado tanto odio durante años. Carmen tuvo que perdonarse por las decisiones que se vio obligada a tomar por miedo y necesidad. Y todos tuvieron que perdonar la memoria de Raúl para poder seguir adelante sin amargura. El perdón no significa olvidar lo que pasó, ni justificar las acciones injustas de los demás. Significa decidir que el pasado ya no tiene poder sobre nuestro presente. Es una elección consciente de liberar el corazón para que la paz pueda instalarse en él. Al final del día, lo único que realmente nos llevamos es el amor que fuimos capaces de dar y recibir. Las casas lujosas, los títulos y el éxito profesional se quedan atrás, pero el eco de una buena acción resuena por la eternidad. Que esta historia sirva como recordatorio de que siempre hay esperanza, de que los encuentros no son accidentales, y de que incluso en los momentos más oscuros, una pequeña chispa de bondad puede encender un incendio de luz que transforme la vida de todos a nuestro alrededor. No subestimes nunca el poder de tu propia luz, pues nunca sabes a quién estás ayudando a encontrar el camino a casa, simplemente por ser quien eres. La vida es un ciclo perfecto, donde la siembra de amor, siempre sin excepción, produce una cosecha de milagros.